El Código Penal de 1931 considera los términos secuestro y plagio como sinónimos y refieren a la privación de la libertad a una persona. El acto del secuestro tiene antecedentes desde los tiempos primitivos, como método para raptar a personas para obtener un beneficio, como era el poder en aquellas épocas. Este acto es realizado por presiones de la sociedad o alguna situación específica que puede ser económica o mental, lo cual lleva a ciertos individuos a cometer actos sin pleno control de sus facultades e ignorando sus bajos principios éticos y morales. No cabe duda de que la principal causa del secuestro es el dinero. A continuación, se presentan una serie de videos para ampliar más el conocimiento sobre el tema. El secuestro es un delito grave que consiste en privar de la libertad a una persona con la finalidad de obtener un rescate, un beneficio, con la finalidad de causar un daño, muchas veces con obtener una conducta que sea para el beneficio del delincuente y que esa conducta derive precisamente de la víctima. Esto quiere decir que no necesariamente hablemos de un rescate de naturaleza económica. Actualmente no podemos hablar específicamente de causas que generen el secuestro. Digo, ser víctima de este delito, cualquiera. Todos somos susceptibles lamentablemente, de ser víctimas de este delito. Anteriormente, y las estadísticas así lo demuestran, anteriormente las víctimas eran empresarios, eran políticos, hijos de políticos, de artistas, gente que sabemos que tiene cierta estabilidad económica. Pero lamentablemente ahora cualquier persona es presa de este delito, cualquier persona es víctima de este delito. No podemos hablar de causas en sí. ¿Por qué? Porque el delito de secuestro no hay elementos que puedan darle un origen. Es decir, el delito ya está. Es precisamente se va a dar cuando ya elegí una víctima, cuando ya estudié su situación económica, cuando sé que está estrenando un coche último modelo y que lo puede vender y de ello puedo obtener lo que estoy buscando, que es lo más general. Anteriormente, y estoy hablando del 2009, 2010, las víctimas eran, como lo comentaba, hijos o empresarios o políticos, gente con un nivel económico alto. Hoy en día, un comerciante de una colonia popular, sin que tenga a lo mejor un local fijo, puede ser víctima de secuestro. El impacto social es fuerte y es grave al tratarse de un delito contemplado en una ley general, en una ley para toda la República. Entonces, nosotros, sociedad, nos hemos visto lesionados gravemente por este flagelo, toda vez que cualquier persona somos susceptibles de ser víctimas. Y puedo resaltar que la gente está empezando a creer en las autoridades, porque las denuncias han aumentado y no precisamente porque el número de eventos crezca, sino que la gente está llamando a la autoridad, la gente está creyendo en nosotros y es por eso que también podemos ver que el impacto ha dado una consecuencia, podemos llamarla buena. Ha sido tanto la comisión de este delito que la gente acude a la Procuraduría, que la gente busca nuestros servicios. Este delito, al ser grave, tiene sanciones de naturaleza pecuniaria y privativas de la libertad. La sanción privativa por la comisión del delito de secuestro es de 20 a 40 años de prisión, y con las agravantes, que es cuando se comete en grupo, en camino público, con violencia, cuando la víctima está embarazada, cuando es menor de edad, entre otras agravantes, se aumenta la pena de 25 a 45 años. Cuando la víctima es privada de la vida, la sanción es de 40 a 70 años de prisión. Tips de prevención. Número 1, el más importante. Evitar
platicar con las demás personas respecto a nuestra situación económica, ingresos, recursos, proyectos para obtener otras cosas, inversiones, negocios, etc. Tratar de ser lo menos rutinarios posibles, cambiar de rutina, de llegar a casa, horarios, cambiarlos, no compartir toda esa información confidencial como a qué escuelas van los hijos, en qué lugares trabajan los papás, con vecinos, con amigos, etcétera, ser lo más reservados posible. Importante, redes sociales, no publicar tanta foto de los niños, de a dónde voy, de que ya salió de fondo el coche, o la casa de Cuernavaca, la casa de Acapulco, todo eso, ¿no? Tratar de ser muy discretos con nuestra vida privada. Y muy importante también mantener la comunicación en el seno familiar, platicarnos qué hacemos, a dónde vamos, con quién vamos, tal vez no todo, pero sí que por lo menos la familia conozca cuáles son nuestras actividades diarias, en el caso de que alguna pueda resultar anormal, pues poder identificarla, ¿no? Y también es muy importante mantener cierta vigilancia en los estacionamientos, sobre todo cuando andamos a los estacionamientos, en la calle, en los supermercados, en todos esos lugares públicos, vigilar si se acerca un vehículo, quiénes vienen dentro, qué están esperando, cosas así. Digo, no caer en una paranoia, pero sí estar alertas a lo que está a nuestro alrededor, sobre todo si estamos en una zona muy recurrida de vehículos. Recordemos que el secuestro, los casos en que se da, la mayoría de las veces, si no es que todas, se llevan a la víctima, interceptan a la víctima y se la llevan a bordo del vehículo agresor. Entonces es muy importante cuidar cuando tenemos vehículos cerca, ¿no? Y sobre todo con mucha discreción. El secuestro, además de ser un delito, para los grupos criminales es toda una industria que les ha permitido hacerse de incontables recursos para realizar otras actividades ilícitas. Hoy se conocen diversas modalidades como el secuestro express, el secuestro de grupos o colectivo, sobre todo para negociar la huida de delincuentes, o el secuestro virtual. Sin embargo, desde la década de los 90, uno de los delitos más temidos por los mexicanos es el secuestro extorsivo u organizado. Esta modalidad escoge a una víctima, la mayoría de las veces con familias de una fuerte capacidad económica para pagar altas sumas por el rescate. Escúcheme. Hablando bien, yo ya te pedí lo que quería, ¿lo quieres o no lo quieres? ¿Usted quiere que te lo mate? La televisión más abierta que nunca. Antes que nadie, en este mismo espacio, hace 57 días se captó en video y le presentamos, por supuesto, cómo un ciudadano colombiano fue secuestrado a plena luz del día en la colonia Narvarte, en el Distrito Federal. En las últimas horas ya se tienen noticias concretas sobre esta presunta víctima de delincuentes y de policías corruptos. Se cumplieron 2 meses de que le presentamos aquí, en Cadena 3, estas imágenes. Es el momento en que un grupo de policías capitalinos que están para protegernos ayudaron a raptar a este hombre en calles de la colonia Narvarte a plena luz del día. Él es Jairo Guzmán, un ciudadano colombiano que decía trabajar para un laboratorio médico y que fue bajado de este auto el pasado 20 de septiembre. Pero sin que aún se sepa cómo, la tarde de este martes llegó caminando a la Embajada de Colombia. Ahí se presentó y le pidió a las autoridades que lo ayudaran a regresar a su país. No contaba con que existía una ficha emitida por Interpol para su localización, lo que le impedía salir de México. Por eso la embajada tuvo que reportar lo sucedido a la Procuraduría Capitalina. Este miércoles las autoridades dieron a conocer que su estado de salud es bueno, que aseguran no saber por qué lo secuestraron y que también desconoce quién se lo llevó. También afirma que escapó de sus captores, aunque no dio detalles de cómo lo hizo. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Tamaulipas, un niño de 11 años confesó haber fingido su secuestro con tal de que no lo golpeara su madre por no ir a la iglesia. El menor dijo que tomó la idea de las historias que pues cuenta la gente en la calle sobre el robo de niños. Narró que 3 hombres y una mujer lo subieron por la fuerza a una camioneta y que ante el descuido de sus captores escapó y regresó a casa. La madre del menor creyó la historia y pidió el apoyo de la policía. Al final, el niño explicó que estuvo escondido en el patio de su casa y prometió no volver a...
Y bien, la historia del secuestro en México tiene varias páginas negras y trágicas. En una de ellas está inscrito sin duda el nombre de Daniel Arizmendi, mejor conocido como el Mochaorejas. Daniel Arizmendi fue uno de los exponentes más crueles de esta modalidad. Le apodaban el Mochaorejas por la costumbre de mutilar las orejas o los dedos de sus víctimas. Entre 1993 y 1998 se le contabilizaron 21 secuestros. Fue detenido el 17 de agosto de ese año tras recibir una llamada telefónica para recoger una credencial falsa de lector que había encargado. Se consiguió finalmente la detención del señor Daniel Arizmendi López. Algunos de sus familiares y cómplices ya habían sido detenidos en enero. El resto, incluyendo a su esposa, fueron capturados el mismo día que Arizmendi. En su casa de seguridad de Naucalpan encontraron 8 millones de pesos en billetes de 200 y 500 pesos, además de $500,000. También tuvo que revelar la ubicación de su última víctima, a quien habían matado en un forcejeo y habían enterrado en una fosa improvisada en un domicilio del municipio de Corregidora, en Querétaro. Aún con el empresario muerto, siguió exigiendo el pago de un rescate de 15 millones de pesos, enviando las orejas de la víctima como supuesta prueba de vida. Todos sus cargos sumaron 398 años de prisión, primero en Almoloya de Juárez y actualmente en Puente Grande, Jalisco, cerrando así uno de los capítulos más oscuros de la historia mexicana contemporánea. Bueno, Laura, soy Jessica, una amiga de tu papá. Me dijo que viniera por ti a la escuela, porque hubo un problema en tu casa y que llevarte a un lugar seguro. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Solo hazme caso. Te esperaré en la puerta principal de tu escuela. ¿Quién es usted? Yo te dije quién soy yo. Acabo de venir de tu casa y me dijeron que viniera por ti. Simplemente salí ya. Está bien, por favor, solo deje llamar a mi padre para ver si está bien. No es necesario, además no está en tu casa. Está bien, vamos afuera. ¿Eres Laura? Sí, soy yo. ¿A dónde vas a llevarme? Vamos a ir a comer en lo que en tu casa se calman las cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasó en mi casa? Hubo un robo y es muy peligroso que estés ahí. ¿Y mi padre? Está levantando la demanda. Pero necesito, antes de que nos vayamos, necesito que me hagas un favor. ¿Qué? Que me des tu teléfono. ¿Por qué? Porque los ladrones pueden llamarte y hacerte una extorsión o tratar de intimidarte o cualquier cosa. Y para tu seguridad es mejor que me lo des. Bueno, está bien. Gracias. ¿Te ayudo? Ok. Te presento a mi amiga, se llama Sandra, ella es Laura. Hola, Laura. Oye, Laura, disculpa, ¿podrías darme un teléfono donde localizar a tu padre? Claro, ¿tienes una punta? Sí, espera. Sí, dame. 57, 99, 70, 53. Está bien. Ahí puedes localizar a mi papá. Bueno, si es que ya llegó. Ok, ir a hablar, ahorita vengo.
Bueno. Señor Francisco, tengo a su hija Laura secuestrada. Quiero que me dé 10,000 pesos para dentro de 1 hora y quiero que me deje el dinero en la estación del metro Autobuses del Norte. Si no, no va a volver a ver a su hija nunca. Y si no me cree, llámele a su celular. ¿Puedes venir tantito? Sí. Acabamos de hablar con tu papá. ¿Y qué pasó? Y ya te puedes regresar a tu casa en 1 hora. Genial. Bueno. ¿Ya tiene mi dinero? Sí, ya la tengo. Sí, pero no le hagas daño a mi hija, por favor. ¡Cállese! En 10 minutos, si no veo mi dinero en donde quedamos, no va a volver a ver nunca más a su hija. ¿Me oyó? En la actualidad, el secuestro se convierte en una amenaza que afecta de manera individual y colectiva, ya sea respecto a la estabilidad económica, a la tranquilidad familiar, a la estabilidad emocional. Después de Colombia, México es el país donde ocurren mayor número de secuestros por día, semana, mes y año en el mundo. No queda duda que los altos índices de desempleo, la pobreza, la falta de oportunidad, de salud, educación, etc., son uno de los extremos de las causas de este fenómeno en México, mientras que en el otro extremo se encuentra la impunidad con la que se han manejado los secuestros, la falta de interés e incapacidad de las autoridades, pero sobre todo, la falta de información. El luchar en contra de la industria del secuestro implica atacar a la base de la inseguridad y la corrupción. Somos más demográficamente los que queremos vivir con tranquilidad. Es momento de informarse desde fuentes confiables y exigir participando para combatir y cambiar a esa minoría que sigue las leyes de la violencia.